al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, wow, yo, ¿Cómo les va? Buenas noches, valoren que estamos en vivo, estamos en vivo, esto es posta. Lunes feriado, pero nosotros somos de la vieja escuela, que trabajábamos los feriados. Tantos días sin vernos, tantas cosas que pasan tantas cosas que es imposible ya antes recapitulábamos, ahora es absolutamente imposible, ¿no? Es todo un desquicio, adentro, afuera, al norte, cruzando el mar, es todo un desquicio. Nosotros mirando los aviones, ahora vamos a hablar de los F-16 y del ataque de demencia que le agarró mucha gente el otro día. Y bueno, vivimos en una época en la que precisamente de esto vamos a hablar en el editorial, ¿no? Nuestra salud mental tambalea un poquito porque hay factores subjetivos y colectivos, sociales, políticos, que están influyendo en que nuestra salud mental esté así, oscilante. Como estamos en vivo, los invito a mandarnos mensajes, porque estamos aquí y vamos a hacer el programa como todos los días. Así que los mensajes al teléfono de siempre, 11 3200 0530, 11 3200 0530. Y dicho esto, arrancamos con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Bueno, me quedó muy grabado el otro día, me pareció como muy sintomático de la época en la que estamos viviendo y los distintos factores, ¿no?, que contribuyen a que no estemos estabilizados, ¿no?, mentalmente, informativamente, políticamente. Estamos desestabilizados, estamos que no podemos tener seguridad en nada. Y les decía del fin de semana, porque llegaron los F-16, esos caza que, digamos, en los días previos todos de alguna u otra manera vimos, todos los que más o menos miramos las cosas que miramos, si no es porque no miramos más C5N, habrá sido por las redes sociales, pero digamos, la mayor parte de la gente que yo conozco estaba al tanto o está al tanto de que la compra de los F-16, como absolutamente todas las compras que hace este gobierno, que es un gobierno chorro, es decir, ¿no?, nunca hacen una compra necesaria para la población. Siempre están comprando los que le conviene a ellos y donde pueden morder más. Digamos, es algo este gobierno que esté privada de ese vicio que tienen, ¿no? Robar es un vicio para esta gente.
como la única propiedad privada que reconocen es la propiedad individual y no tienen la menor idea de lo que es una propiedad colectiva porque niegan lo colectivo, eh, bueno, todo el tiempo estamos viendo que cada cosa que hacen encierra un delito. Y me sorprendió ponerse 5N. Bueno, cuando quiero enterarme de algo que pasa en la Argentina, pongo un rato C5N a ver qué hay, aunque ya no con tranquilidad, hace mucho que tampoco se ve eso con tranquilidad. Por eso creo que eso también contribuye cuando uno baja la guardia, y por eso yo les advierto siempre, porque es más peligroso un medio ante el que uno está acostumbrado a bajar la guardia porque tiene algunos periodistas confiables o porque a veces, por momentos, la línea editorial parece. Estamos tan huérfanos de líneas editoriales en medios potentes que tratamos, por supuesto, de identificarnos con alguno, aunque a veces nos identificamos muy rápido. Antes de, o las cosas, una vez que uno se identificó, empiezan a variar y uno cae como un chorlito en lo que es una trampa informativa. Yo de lo que único que hablo acá no es por criticar al canal ni nada, es para supervivencia argentina, digamos, informativa, ¿no? Para poder decodificar algunas cosas que están sucediendo y que son increíbles. Bueno, yo había visto en C5N, en esa misma pantalla, a varios periodistas, entre ellos a uno que lo trató mucho, que es Mauro Federico. Ahora en unos minutos pasamos un audio que sacamos del programa de Mauro Federico, que no es sobre los aviones, es sobre otra cosa, pero Federico trabajó mucho el tema de los F-16 y denunció con mucha data, eh, bueno, el fraude que es esa compra. Los F-16 no los quería Ucrania, los rechazó Ucrania, porque eran muy viejos. Y cuando me pongo a ver la transmisión del sábado de C5N, parecía Villiquen, porque tanto los presentadores como los anfitriones, como los entrevistados, que era gente, se hizo en Las Higueras, Córdoba, era gente que había ido de lugares, a veces, algunos muy distantes de Las Higueras, Córdoba, había gente que había ido de otras provincias, eh, y la verdad que me impresionó porque gritaban viva la patria. Acaban de regalar la patria, acaban de votar a alguien que regala la patria y gritan viva la patria porque compraron a un precio, el triple superior, 3 veces al precio que deberían haber pagado, unos aviones viejos que no lo quiere nadie. Eh, y esa operación simbólica de ver que en un canal de noticias donde a veces o donde estamos acostumbrados a que se deschaven algunas cosas, bueno, no confíen en la línea editorial, no se abandonen, no se abandonen. En algunos medios, en esta radio, por ejemplo, pueden abandonarse a la línea editorial porque con matices, más o menos, no vamos a encontrar grandes diferencias. Sí vamos a encontrar matices, muchos matices, pero no nos vamos a encontrar nunca con un Gabriel Michi diciendo que el problema en Venezuela es que Maduro pidió un salvoconducto para 100 personas y por eso todavía no están atacando, porque están viendo si pueden resolverlo pacíficamente. Eso es basura de la embajada. Eso es basura de la embajada. ¿Cómo Maduro va a pedir un salvoconducto para 100 personas? Maduro, si tiene que morirse, se muere peleando, querido. Hay gente que no se vende, hay gente que no se compra. Hay procesos que son genuinos y procesos que son lascivos, como el que estamos viviendo nosotros. Pero el proceso que está viviendo Venezuela es un proceso genuino. Les gustará, no les gustará. No hay motivos de civilización para impugnarlo. Ya lo dijimos el otro día. Si estamos hablando de sistemas, nadie acá es nadie para impugnar a otro porque rompe las reglas del sistema. Porque que yo sepa, Trump está rompiendo las de su sistema, Milei está rompiendo las de nuestro sistema. Y si Maduro rompió algo, que lo arregle con el pueblo venezolano. No tenemos nada que hacer nosotros, ni Estados Unidos, ni nada. Que ya sabemos que a Estados Unidos el narcotráfico le importa 3 velines. Ya sabemos que no les. Está todo sobre la mesa. Está todo sobre la mesa. Sin embargo, vuelvo a los aviones. Digamos, me pasé.
por ver hasta qué punto llega la alienación y hasta qué punto una señal que es consciente de lo que es la llegada de los F-16, porque sus propios periodistas lo han denunciado al aire, hace una transmisión larga, larga, con Milei diciendo que llegaron nuestros guardianes del cielo, eh, con los paisanos diciendo viva la patria, esto es histórico. Yo no sé qué películas se pasaron, pero no fue, no están defendiendo la patria, muchachos, la están vendiendo, la están entregando. Y los F-16 no son guardianes de ningún cielo, los compra por pedido de Estados Unidos. Y si tenemos una prioridad en la Argentina, es que los pibes morfen, los aviones no se comen. Y si tenemos una hipótesis de conflicto contra Venezuela, es una hipótesis hija de puta. No tenemos nada que hacer con F-16 en un momento en el que el pueblo argentino padece hambre. No hay ningún motivo para eso. Y sin embargo, es tal la alienación, es tal la confusión a la que contribuyen los medios de comunicación y no se salvan de los grandes, de los que tienen fierros. Por lo visto no se salva ninguno. Y si uno ve TN ya está con la guardia en alto, pero si uno ve C5N, no. Entonces, bueno, cuando uno advierte variaciones de línea editorial tan bizarros, tan llamativos y de tanta ignorancia, porque la transmisión iba correlativa al Viva la Patria, esto es un hecho histórico, ¿eh? Lo pasaban como un hecho histórico. Bueno, de histórico no tienen nada. Entonces, es lamentable, es un desastre nuestra situación en relación a la información. Y por eso también nuestra estabilidad tambalea, porque nunca sabemos si estamos enterados de lo que tenemos que estar enterados, eh, pero además porque está pasando otras cosas, nos estamos preguntando todo el tiempo por qué hay pobres de derecha, ya lo descubrimos, los pobres ahora votan a la derecha, se tiran un tiro en el pie. Nuestra tarea militante debe ser cómo hacemos para comunicarles a esos pobres que no votan que la próxima vez vayan, porque hay una propuesta que les va a beneficiar la vida, los va a beneficiar. El tema es ver qué políticas le presentamos que los beneficien en serio. Pero no convencer a la señora de Barrio Norte de que somos buenos y mansos y no vamos a hacerle daño a nadie. Eso ya pasó. Estamos en otra época. Quiero que escuchemos un nuevo concepto que me parece que coincide con todo esto que les estoy diciendo, y que es la expresión guerra civil cognitiva. Escuchemos al sociólogo Eric Calcaño en una nota que dio a Data Clave en Carnaval. Estamos en una guerra civil cognitiva. No hay otra manera que darle. Yo no puedo convencerlos. Espectacular. No puedo. El amigo Salwan Longhorn, más conocido como Mark Twain, dijo: no hay cantidad de evidencia suficiente como para convencer a un estúpido. Y estamos en una guerra cognitiva contra los estúpidos. Hoy más que nunca, ¿no? Y si están hablando que la Tierra es plana, que las vacunas Claro. no sirven, que Estados Unidos Hoy nos va a más que salvar, nunca. y que los F-16 sirven para algo. No, porque. No, Vámonos a la Saturnalia, muchachos, que se acaba la Argentina. no, porque por ahí Fue el ministro conservador del Interior de Roca, de la segunda presidencia, Joaquín B. González, riojano él, que le mandó a Juan Vialemacé, que era en efecto era un tipo franco-catalán, digamos, dijo: bueno, vaya, hágame un estudio sobre el estado de las clases obreras en la Argentina. Y era horrible, eran Desnutridos, situaciones de esclavitud, claro. Tremendo, que el informe cobraban es en tremendo. bonos de la propia empresa, eran reprimidos, y entonces a partir de ahí es donde se ve que la generación del 80, tan linda y tan copada, reposaba sobre una enorme capa de pobreza, de miseria, de dependencia, porque eso va junto, y que no era la consecuencia del modelo. ¿Y cómo de esa puede época. ser? Era el requisito para que funcione. ¿Cómo puede Perdón, ser disculpe. que haya gente que lo ve totalmente opuesto a eso? Porque estamos en una guerra civil cognitiva. No hay otra manera que darle. Yo no puedo convencerlos. Espectacular. No puedo. El amigo Salwan Longhorn, más conocido como Mark Twain, dijo: no hay cantidad de evidencia suficiente como para convencer a un estúpido. Y estamos en una guerra cognitiva contra Hoy los más que estúpidos. nunca, ¿no? Y si están hablando que la Tierra es plana. Bueno, nos gustó tanto que lo pasamos 2 veces, pero yo me detendría en esta expresión que usa Eric Calcaño, la guerra civil cognitiva,
porque para esa guerra civil no tenemos con qué pelear. Las fuentes de emisión, las grandes fuentes de emisión, las tiene la ultraderecha. Y nosotros lo que tenemos que tener es lucidez y claridad. Nadie dice que porque no tengamos los fierros no podemos dar la pelea. Por supuesto que siempre le hemos dado, porque los fierros nunca los hemos tenido. O sea, yo el otro día pensaba, haciendo ya un balance muy diferente a los balances que había hecho hasta ahora, ¿no? Bueno, por lo que uno va viviendo, por suerte nos tocaron esos 12 años de Néstor y Cristina, porque la verdad fueron lo mejor de nuestra vida, porque esto es peor que todo, salvo la dictadura es equiparable, pero esto yo lo veo peor, porque esto se elige, porque acá hay gente loca, porque nuestro pueblo está alienado, y porque esto no lo podemos controlar nosotros, porque no nace en la Argentina, viene de afuera, viene de los lugares donde se cocina este proyecto de este occidente agónico que no quiere largar el mango de la sartén y que está haciendo experimentos extraños con ese loco que tienen ahí de presidente, con ese desquiciado que tienen de presidente. Bueno, nosotros tenemos el nuestro, pero lo que es impresionante es cómo estamos aprendiendo y vamos penetrando en lo siniestro que es el negacionismo, porque lo venimos diciendo, pero cada día se comprueba más, y lo peor es que del negacionismo empezaron a participar algunos sectores de la población. No se puede mirar el cielo viendo un F-16 comprado a Dinamarca con sobreprecios, diciendo viva la patria. Ahí hay algo que no funciona. Y lo que no funciona es el micrófono que le ponen delante a alguien que sabe que esa persona está alienada y que está equivocada y que la están estafando, porque todo lo que hace este gobierno es una estafa. Entonces ahí se cierra el círculo, cuando un medio de comunicación le da legitimidad a una opinión que no tiene ninguna validez, porque está basada en el engaño y en la estafa. ¿Qué viva la patria? Votaste a Milei y decís viva la patria. Tenés que nacer de nuevo, porque a esta altura a nosotros ya también se nos terminó la paciencia. Y es necesario, es el momento de que se nos termine la paciencia para algunas cosas, porque si no se nos termina la paciencia y no decimos basta, esta gente no para de avanzar y avasallan y se llevan por delante absolutamente todo. Así que yo celebro sentir lo que sentí el otro día, que fue sencillamente que no los aguanto más. Ya venimos. La página de sucesos del Mercurio y la Estafeta. Entre dietas para obesos, chismes y falsos profetas, confirmaba que sin beso se marchitan las violetas. Sí. Maldigo del alto cielo que nos expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quinchamal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto. Sí. Habráse visto insolencia, cinismo y alevosía, contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí. Lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor.
Por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz, si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón, sí. Volaron desde Chicago unos gringos con corbata en una suite de Santiago sin pisar Chuquicamata. Les dijeron que en mi pago sobraban las serenatas, sí. Más sola que una maleta, olvidada en la Gran Vía. Desde que se fue Violeta, enlutando la poesía, se ensañan con los poetas las faltas de ortografía, sí. La cuetita de mi Chile, los listos de Washington, la mancillan con fusiles que acribillan la razón. Ojalá ya sean los desfiles y el Cristo que los fundó, sí. Los pobres no somos ricos y el cobre es más que la greda. La libertad cierra el pico desde que hay toque de queda. Pregúntale a los milicos que hicieron en la moneda, sí. Pregúntale a los milicos que hicieron en la moneda, sí. Pregúntale a los milicos que hicieron en la moneda, sí. Sí. Pregúntale a los milicos que hicieron en la moneda, sí. Estamos. Ahí estamos, que estábamos hablando de comida saludable. ¿Cómo le va, Elbaum? ¿Cómo dice que le va, Sandra Russo? ¿Cómo está usted? Bien, le estaba contando todo lo que cociné saludable. Ah, impresionante, impresionante. Me llama mucho la atención. ¿Sabe qué? Le cuento yo lo que no cociné, pero lo que programé de música para escuchar recién. Por favor. Violetas para Violeta. Mercedes Sosa junto con Joaquín Sabina. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Muy bien. Bueno, acá llega la columna esta que le mandaste a Nicole. Sí, contemos en realidad. Porque yo utilizo una aplicación, recién le explicaba. Escuchá, Victoria Nardone, escuchá, Victoria No, Nardone. ya se lo expliqué, ya le mandé. Claro, yo uso una aplicación que grabo con la voz y me lo transforma en letras, digamos, ¿no? Entonces, en esta ocasión deduzco que debo haber dicho mi columna, y la primera vez tradujo Nicole. Nicole, esta es mi columna. Y con la productora nos preguntábamos, ¿a quién le está hablando? No hay ninguna Nicole acá. Claro, bueno, yo puse mi columna y se ve que puso eso y empezaron a preguntarse quién es Nicole. ¿Quién es Nicole? ¿Quién es Nicole? ¿Quién es Nicole? Bueno, ya está. Vas a hablar sobre inteligencia artificial. Muy bien, y justamente tiene que ver con eso, porque lo que utilicé es una aplicación berreta. Ya ves cómo falla. Efectivamente. Te arma un quilombo en 5 minutos la inteligencia artificial, si te pasa con de otra hecho, persona. Compartí estos días como prólogo una especie de humorada o de meme, creo que se llama, Sí. de una persona que le pregunta a la inteligencia artificial si el hongo que va a comer es comestible o no.
¿no? Y, Ajá. después de ese cuadrito aparece la persona que comió ese hongo muerta. Y la inteligencia artificial, disculpame por la equivocación, ¿querés saber más sobre hongos comestibles? Es típico de la inteligencia artificial cuando uno le pregunta y dice alguna gansada, que uno la corrige y dice, sí, claro, estoy aprendiendo, es necesario dar algún aporte más, etcétera. Bueno, a partir de esta humorada, voy a primero explicar qué es la inteligencia artificial, ¿no? Más concienzudamente. Esto que se llama IA es básicamente una recopilación de información existente en la web. Se mueve la cámara y esto ya me han dicho Recién me moví yo, ¿no? La cámara. bueno, creo que hace foco sola y eso es un problema que tengo que ver cómo defino, no en términos de inteligencia artificial. Entonces, lo que decía es, la inteligencia artificial es una recopilación de información existente de la web, de los libros, de todo, organizada de tal manera que pueda robar toda esa información rápida y dar una respuesta en relación a esa A los acumulación. insumos con los que está cargada. Exactamente. En realidad no es que está previamente cargada, sino que lo que hace es un paneo rápido Un sobre escaneo. fuentes. Claro, hace un paneo rápido sobre fuentes existentes, un paneo muy rápido, muy rápido. Y esto es clave, porque uno le pregunta a la inteligencia artificial, al chat GPT, Ujú. y el chat responde inmediatamente. Lo que hizo con una velocidad enorme en base a buscar en algunos servidores específicos una respuesta para esa pregunta. Entonces, primera conclusión, no es inteligencia, Claro, no es no es inteligencia. inteligencia, es simplemente una organización estadística de los datos encontrados por una máquina. Para decirlo más fácil, la inteligencia artificial no piensa, no puede pensar. Lo único que hace, Chomsky decía que era el mecanismo de robo de propiedad intelectual más grande de toda la historia, porque si vos, Sandra, publicaste un libro sobre lo femenino, voy a dar un ejemplo, a lo mejor va a buscar alguna característica de lo que vos decís en ese libro para contestarle a alguien que en árabe pregunta en Emiratos Árabes qué es lo femenino. Es eso. Ajá. Pero no te va a dar para vos unos mangos de tu propiedad intelectual por haber afanado de tu libro, porque vos no sabés de dónde lo sacó. No, claro, claro. Claro, tampoco, Ese, tampoco la inteligencia artificial sabe qué información de la que toma es verdadera o falsa. claro, hay algunos mecanismos que intenta, por ejemplo, vos decís, no, pero lo que me dijiste es errado, contesta el tipo que le preguntó en Emiratos Árabes. Ah, estoy aprendiendo, dice la inteligencia Mira qué artificial. piola, mira Y qué claro, piola. y entonces ya para la próxima, lo que hace es ver si eso que contestó inicialmente testea si realmente es válido o no. O sea, Ese todos somos chanchitos de la India frente a la inteligencia artificial que nos puede estar contestando equivocadamente y se corrige a partir de nuestra pregunta. y de nuestra respuesta y de nuestra crítica, etcétera. Ahora, primer aspecto. Segundo aspecto, que es muy importante, no es que busca en igualdad de condiciones equilibradamente y democráticamente en todas las fuentes. Está orientado a que busque prioritariamente en determinadas fuentes. Entonces, el tipo que arma la inteligencia artificial le dice, mira, cuando pregunten sobre tema de religión, orientate básicamente a una visión creacionista, digo yo, ¿no? Supongamos el chat este que está tan de moda, el tipo que lo armó dice, bueno, o los programadores que arman, que trabajan para esa empresa, le dicen, che, si te preguntan sobre religión, da un montón de temas, pero prioriza la búsqueda en tales fuentes y no en otras, que no quiero tener quilombo con los que creen en Dios, suponete, ¿no? Claro. Entonces, y acá viene el tema, no es no hay una búsqueda equidistante
y neutral, sino que son búsquedas orientadas. Si yo le pregunto claramente sobre la República Popular China a cualquiera de las inteligencias artificiales que están creadas en Silicon Valley, lo que van a decir, bueno, es un país autocrático, dirigido de forma autoritaria. Claro, De y la Estados misma manera, Unidos debe ser un país libre. claro, y si le pongo eso a Estados Unidos, es un país libre, el reino de la libertad, que incluso hasta puede decir, bueno, pero en este momento tiene un presidente que, como Donald Trump, que tiene algunos visos de debate respecto a si eso Es no polémico, es polémico. Tiene un Claro, presidente es polémico. polémico. Exactamente, Polémico. Es la exactamente. crítica de la derecha a sí misma, polémico. Así es. Muy bien, entonces lo primero que hay que entender es que no es inteligencia, y lo que acabo de decir en segundo término es que no es artificial. Y esto es muy importante, que no hay un artificio que sea autocreado. No, está todo producido. Está todo producido y además quienes contribuyen a su adecuación o afinamiento somos nosotros. Necesita sistemáticamente que mucha gente lo consulte, ¿eh? Para ir afinando respuestas o en todo caso para dar respuestas que sean aceptables y que no cuestionen el formato. En última instancia, trabaja muy similarmente a los medios hegemónicos, ¿no? ¿En qué sentido? Es decir, trabaja sobre la base del sentido común. Si vos le preguntás sobre la compra de los 6 que llegaron F-18 a la Argentina, no va a dar ninguna respuesta respecto a que los mismos fueron vendidos con autorización del Reino Unido, pero no pueden tener cargas de combustible suficientes para llegar a las Malvinas, ni radares que permitan trabajar a distancia de 700, 800 kilómetros como están las islas en nuestro país. Eso es lo que un integrante de la OTAN llamado Reino Unido le exigió a Estados Unidos respecto a los F-18 viejos que tienen 40 años comprados en este caso a Dinamarca. En el caso curioso de la lógica de venta, de comercialización de Estados Unidos, nada que haya fabricado Estados Unidos, un Boeing, que se haya fabricado en Estados Unidos, un Boeing, un F-18, etcétera, por más que lo hayan vendido a terceros, esos terceros, en este caso Dinamarca, tienen que pedirle permiso a quienes se lo compraron originalmente, que es a Estados Unidos. Entonces, insisto con esto, primer concepto, no es inteligencia, porque no piensa. Pensar es una actividad que tiene incorporado necesariamente el sentimiento. Es decir, el pensar es un concepto sentipensante, no es solamente hacer matemática, no es una organización de los datos que tenemos en el cerebro. Implica aspectos valorativos, implica aspectos biográficos, implica aspectos geográficos, etcétera, etcétera, cosa que nunca va a poder tener de forma adecuada una inteligencia artificial, justamente porque es la voz de Estados Unidos o de sus programadores construidos a imagen y semejanza de un poder imperial, y sus relatos sobre el mundo van a coincidir con eso y de ninguna manera lo van a cuestionar. Pero no Ahora, esa es la cuestionar. inteligencia artificial a la que nosotros tenemos acceso, porque el otro día leí que China lanzó una especie de programa de inteligencia artificial para escolarizar desde jardín de infantes a no sé qué, una cosa monstruosa que me imagino que debe ser. Sí, lo que quiero decir es que lo de China, lo de Estados Unidos, ya funcionan igual. ¿En qué aspecto? Que China carga con otros datos, con otra Claro, orientación, la carga con es otra distinta. valoración, que por supuesto me genera muchísimo más respeto y simpatía a mí que lo que me puede ofrecer Claro. al jefe de las empresas en Silicon Valley que se están dedicando a esto, ¿no es cierto? Pero digo, no es, por más que le haga cualquiera, nunca va a ser inteligente,
y nunca va a ser artificial, sino programada, orientada. Entonces vos le preguntas a alguna de esas IA de China, y le vas a decir, opinión sobre la revolución china, y te va a decir, bueno, fue hecha por Mao, permitió la independencia y autonomía del país del centro, generó la soberanía y el desarrollo que hoy vivimos, etcétera, etcétera. Punto. Es decir, primero entonces, no es artificial, sino que es nuestra Argentina, nuestra inteligencia artificial argentina, que pueda posicionar en todo caso valores que no sean los de Milei. Primero que deberíamos tener un electorado inteligente antes de hacer inteligencia artificial. Sí, sí, pero esto que es interesante porque, y que tiene que ver con tu editorial, Sandra, cuando un sujeto individual o colectivo ha sido cooptado por una inteligencia artificial o una política orientada al sometimiento, no piensa. No Es decir, piensa. no habla, no No habla, habla. empieza a ser hablado por los canales de televisión, empieza a ser hablado y repite, en todo caso, igual que una máquina, igual que una programación, están Exacto. programados, son gente programada en todo caso, a someterse a sus verdugos. Esto Totalmente. en la historia ha existido en muchas oportunidades, y está quienes, por supuesto, se someten y está quienes se rebelan, Lo ¿no? que pasa es que ahora el mecanismo es masivo. El mecanismo de alienación es masivo. Sí, y está repartido en muchos formatos, está repartido en formatos, muchos que cada vez cuentan con más inteligencia artificial, pero siempre con una orientación ideológica. Es decir, esto que llaman IA tiene ideología. Claro No que sí. existe no tener. Tiene una No, ideología, no, 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 es imposible estar parado en ninguna parte. Y donde estás parado te da la perspectiva. la perspectiva y, es decir, la posición, diría un muchacho francés que yo admiro mucho, y la disposición, es decir, el lugar Claro. donde estás y hacia dónde querés ir, ¿no? ¿Qué es La Bourdieu? posición es lo que te da, si estás ubicado en el lugar del trabajador, es una posición. Ahora, vos podés tener en esa posición una disposición a la autonomía o una disposición a la esclavitud. Bueno, verá cada uno qué disposición tiene. ¿Ese quién es Bourdieu? Sí, efectivamente. Usted se ha dado cuenta. Muy bien, el tema siempre es la relación entre la posición y la disposición, porque la posición es como parte en una geografía. La disposición tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con Claro. hacia dónde quiero ir, ¿no es cierto? Muy bien, sigo con esto. Ahora bien, la inteligencia artificial es el sueño, es el salvataje pretendido del neoliberalismo. ¿Por qué? Hoy las empresas de IA como Nvidia que es la empresa con mayor capitalización del mundo, 5 trillones de dólares, su CEO es un descendiente de chinos, estadounidense descendiente de chinos, que se llama Hang, es la fábrica que hace procesadores para inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia entre un procesador común, un chip que nosotros tenemos en nuestra computadora, en nuestro celular, en los autos, en las heladeras, en todos lados hay chip, digo, procesadores? La diferencia de los microprocesadores NVIDIA, además de su tamaño, son que tienen más velocidad para procesar más cosas. Es una boluda. En vez de buscar, si yo tengo un chip NVIDIA, en vez de buscar en 100.000 fuentes para contestarme algo, el de NVIDIA permite buscar en 5 trillones de fuentes al mismo tiempo. Tiene Ujú. mayor capacidad, porque en realidad lo que tiene son más circuitos. Son esos cablecitos que tiene medio de cobre y con aleaciones dentro del microprocesador que permiten más velocidad para buscar más rápido. Entonces, por eso muchas empresas en el mundo están invirtiendo en Nvidia, están invirtiendo en inteligencia artificial, porque ¿con qué sueñan? Y acá viene para mí, para muchos, ¿no?, la madre del borrego. Sueñan que van a pagar menos sueldos.
Ese es el sueño. ¿Pero por qué? Porque muchas de las actividades que hoy hacen laburantes van a ser sustituidas por la velocidad de los microprocesadores que van a poder, en todo caso, hacer muchas de las tareas que hacen hoy los trabajadores. Por ejemplo, un ejemplo, taxistas, ¿no? Diría Elon Musk, ¿para qué tener personas? Si podemos tener unas cámaras de video en un Bueno, auto. en China ya hay autos que pasan a buscar hijos por su casa sin conductor y los llevan al colegio. Pero yo no escuché que en China hay desempleo. O sea, se puede dar uso a la inteligencia artificial con todas estas cosas sin perder el trabajo. Sí, solo sí tenés un Estado capaz de abrir fuentes de trabajo aptas para sustituir que ese desfasaje posible no genere una situación de crisis social. Por eso, ante tantos avances científicos, es vital un Estado que reemplace el trabajo automatizado por trabajo humano. Correcto lo que decís. En el caso del capitalismo neoliberal, vamos a decir en su versión más brutal de Estados Unidos, donde hoy hay una polémica terrible respecto a esto, incluso al interior de los republicanos. La semana pasada el gobernador de Florida, que es un troglodita terrible, compitió para ser presidente con Ron DeSantis, se llama, ¿no? Para ser presidente casi no se sabe si a la derecha de Trump, reguló la semana pasada gran parte de las potencialidades de la inteligencia artificial, y hoy Trump sacó una norma diciendo no puede ser que los gobernadores regulen, el único que puede regular soy yo. ¡Ay, qué tipo tan insoportable! Pero ¿qué está en el juego ahí? Es muy importante entender qué está en juego. Y me fui con el tiempo, me parece. Te fuiste a la mierda ocupado. con el tiempo. Sí, me fui a la mierda. Bueno, voy a seguir la mañana porque hay 3 o 4 aspectos. Uno, vinculado a la energía. Otro, vinculado a los centros de datos. Y otro tercero, vinculado a la vida privada y a la vigilancia individual, que me comprometo a desarrollar mañana para entender qué es lo de la inteligencia artificial. Fundamentalmente, hasta hoy, el primer capítulo no es inteligencia ni es artificial. Buenísimo. Bueno, vamos a la primera tanda, un tema musical y estamos de vuelta en vivo. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Querés potenciar tus oportunidades a tu ritmo y sin horarios? Te presentamos Idiomas 365, la plataforma de aprendizaje flexible del CUI. Conectate cuando quieras, los 365 días y potencia tu idioma, tu tiempo y tu progreso. Es simple. Inscribite en cui.edu.ar. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Carlos Pulimeni está en AM530. Cuando Eve partió, a todos nos pareció una broma. ¿Cómo? Eve nos había acostumbrado a la sensación de su propia inmortalidad y de alguna manera ha logrado la inmortalidad. Nosotros ha logrado la inmortalidad. Como Diego Armando, como Néstor, como tantos otros, Eve está siempre presente. Cuando decimos Eve, la visualizamos y la visualizamos con el pañuelo, su superpoder de las madres, con sus ponchos rojos, con su estilo, con su boca siempre pintada, con su armonía, con su elegancia, también con su exceso, con su verbalización hasta los límites, con sus errores. Metabolizamos todo eso y festejamos su vida. A las 14, la tarde con Pulimeni en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando.
Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com. Y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Verónica Costa y Andrés Linetsky presentan Tangos antes del fin. En el Día Nacional del Tango, el 11 de diciembre a las 21, en Cambalache Club Social, Defensa 1179, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. No nací para tanto ladrillo, no nací para tanta pantalla, no nací para morir en batalla. Yo nací con el canto de un grillo. No nací para el alimento que me sustenta, no nací para ser el centro ni la tormenta. Yo nací más lento, nací de adentro, nací atento a un bebé en nacimiento. Hay una frontera y me escapé del nicho. No quiero morir antes de mi muerte. No quiero vivir sin haber amado. Si se cae el cielo que caiga y tú a mi lado nos sujetamos. Si se cae el cielo que caiga, nos sujetamos. Si se cae el cielo que caiga, si se cae el cielo que caiga, nos sujetamos. Si se cae el cielo que caiga. Aprendido, no nací con el ojo en la falla, no nací viendo en el suelo raya, ni bandera, ni precio, ni apellido. No nací conociendo el engaño, no nací para guiarme al espejo, no nací para amar lo que está lejos, para ser inmune al daño. Tanto preocupan los años que nacemos viejos. No quiero morir antes de mi muerte. No quiero vivir sin haber amado. Si se cae el cielo que caiga y tú a mi lado nos sujetamos. Si se cae el cielo que caiga, nos sujetamos. Si se cae el cielo que caiga, si se cae el cielo que caiga, nos sujetamos. Si se cae el cielo que caiga, si se cae el cielo que caiga, nos sujetamos. Si se cae el cielo que caiga, si se cae el cielo que caiga.
quiero morir antes de mi muerte. Ahí estamos. Ahí Mira estamos. qué rápido pasó. Sí, te sorprendiste de verte. Sí, estaba Te viste mirando a vos justo. mismo y dijiste, ¿y este quién es? Epa, mira, estábamos escuchando Si se cae el cielo. Si se cae el cielo de Andrés Iwasaki. Bueno, y ahora llega el momento que vamos a hacer ese pisito que yo te dije de actualización de, no sé, Así de lo es. que quieras, de Ucrania, de Ucrania, me Estados parece. Unidos, algo que haya pasado en el mundo relevante en Bueno, estos lo primero días. que pasó, no sé si llamarla relevante, es la publicación por parte de Donald Trump y del Pentágono del documento de seguridad estratégica de los Estados Unidos. Ha sido analizado por mucha gente en estos últimos días. La frase graciosa para mí, ¿no? Que está presente en el documento, habla de el corolario Trump de la doctrina Monroe. Textual. El corolario Trump de la doctrina Monroe, es decir, hacerlo literal. No, El América para él los se cree, americanos, él pero, ya está en la historia como Monroe y se Ah. atreve a agregarle un corolario, una parte que se ve que Monroe no, en 1823 no vio, pero Trump sí ve, ¿no? El documento básicamente está muy relacionado con el discurso de Javier Milei en Davos, en términos de una lucha sangrienta contra el progresismo woke, por un lado, contra las doctrinas críticas, lo que en la derecha llama las doctrinas críticas de la raza, que son básicamente poner blanco sobre negro lo que pasó con la esclavitud y ellos no lo soportan porque eso defenestra la antigüedad, la historia de Estados Unidos, que en realidad no tiene por qué autocriticarse si, bueno, hizo con los esclavos lo que había que hacer en su momento y por qué hay que mirar para atrás, sería la versión de Macri, ¿no? No, hay eso es lo que mirar para decimos nosotros. Por qué tenemos que ir para atrás? Vayamos para adelante, si esto se lo pasan yendo para atrás. Bueno, pero su manera de ir para adelante es negacionista, ¿no? En el documento Sí. está muy claro. Y después el posicionamiento de Estados Unidos respecto a distintas áreas a nivel global. El primero y el más importante, efectivamente, es lo que ellos llaman el hemisferio occidental y remite lastimosamente a nosotros, a parte de Norteamérica, le hace México, Centroamérica y Sudamérica. Frente a eso, lo que dice es echar de este lugar del mundo a los chinos, hay que sacarlos de acá, hay que evitar que tengamos buenas relaciones con ellos. Pero, La ¿qué es lo que le da, según él, autoridad sobre nosotros? no necesita ninguna autoridad más que la que deviene del excepcionalismo estadounidense. No hay ninguna A ellos se les justificación. ocurrió que ellos Es son los el dueños de poder. todo. Es el Ok. poder. Es el Ok. poder el que nos autoriza, diría Trump, a legislar, regular, invadir. Se terminó sofocar. se terminaron las relaciones internacionales. No, es poder puro, digamos, es brutalidad sin miramientos. Y lo que dice Trump es, no entiendo por qué antes no lo hicimos. Se equivocaron. Se equivocaron con lo que los demócratas llaman el soft power, el poder débil, el poder de las negociaciones, de alguna... No El necesitamos diálogo, los el acuerdos. diálogo. Y se equivocaron brutalmente con reivindicar las políticas de medio ambiente y las políticas Claro. de derechos humanos. No hay derechos humanos, no hay medio ambiente. Hay un poder omnímodo que somos nosotros y tenemos que defenderlo para seguir siendo grandes. Y acá le gritan viva la patria, la puta madre. Por comprarle los aviones a ¿no? Digamos, hay que decirlo, ¿no? Entonces, digo, esto es un documento que tiene 40 páginas, creo que 37. Se divulgó, si no me equivoco, el jueves o el viernes. Ahora, esto es un delirio autoritario, es, digamos, la encarnación del fascismo siglo XXI más explícita imposible, porque Trump se autoatribuye poderes que no tiene. Bueno, Trump diría, yo los tengo el poder y estoy demostrándolo.
Sí, lo tiene gracias a Milei, sí, es cierto, lo tiene gracias a Milei. Claro, pero sí, en Argentina, pero lo tiene gracias a las bombas que tiró en Irán, lo tiene gracias a la protección que ejerce sobre Netanyahu, lo tiene... A la porque- sodomización de Europa, que dice que se le está acabando la civilización, como si Estados Unidos tuviera una civilización de puta madre y son todas prefabricadas. Pero ahí en ese debate con Europa, que me gustaría explicarlo detenidamente, aunque sea un poquito, está la clave, porque dice que Europa está siendo invadida por magrebíes, negros, musulmanes, y los únicos son perseguidos sino en Europa Occidental. Está hablando igual que lo hizo Vance hace un tiempo, por ejemplo, de Alternativa por Alemania. Alternativa por Alemania, un partido neonazi en Alemania que dice hay que echar a todos los inmigrantes y no hay que dejar entrar a nadie, y todos los otros partidos, de la izquierda hacia el centro y la derecha, construyen, hicieron un acuerdo, un consenso, que es el límite sanitario a los neonazis. Nos comprometemos a que no va a haber nunca un gobierno neonazi porque somos capaces de unirnos todos contra ellos. Entonces, a menos que lleguen a tener el 51% de los votos, hoy tienen el 20 y pico, no va a ser parte de ningún armado de gobierno. Entonces, en este gobierno alemán, el Merz, que es el primer ministro, es del partido de Merkel, un partido de derecha. Sí, sí. Pero... De derecha no nazi. De derecha no nazi. No, y llegó al gobierno gracias a un acuerdo con la socialdemocracia. Claro. Es decir, juntos formaron gobierno. Hoy el gobierno lo dirige un integrante del CDU, que es digamos, la derecha alemana, con acompañamiento de la socialdemocracia, que le brinda los votos necesarios para haber sido nombrado primer ministro. Entonces, Trump critica esto, critica que esto es una barbaridad porque los únicos defensores de la civilización occidental son los neonazis, y obviamente se opone en este documento también a esa realidad. Lo dejamos acá y vamos a la tanda. Dele nomás, ahí vamos. Vamos a tanda. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¿Querés potenciar tus oportunidades a tu ritmo y sin horarios? Te presentamos Idiomas 365, la plataforma de aprendizaje flexible del CUI. Conectate cuando quieras, los 365 días y potencia tu idioma, tu tiempo y tu progreso. Es simple. Inscribite en cui.edu.ar. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Los lunes a las 22, escuchá el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo
info@am530somosradio.com. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, wow. Estamos, ya lo sé, Jorge, que estamos con el conversatorio, así que vamos a presentar a nuestros compañeros Rocco Carbone y Carlos Raimundi. ¿Cómo les va, muchachos? Buonasera. ¿Qué tal? Bueno, Rocco sigue pertrechado atrás de su fotografía. No hay caso, no hay caso. Ya es patológico, Rocco, te quiero decir. Sigo con la vida de las ideas. Bueno, Sí, la idea algo hoy es hablar de Venezuela, ¿no es cierto? Sí, volvemos a insistir con el viejo tema. Empezamos así con Carlos, creo que cuando volvimos la última vez de Venezuela, hablamos de la experiencia que habíamos tenido ahí, creo que ya hablamos un par de veces acá y hoy volvemos un poco sobre el Y tema es de que, Venezuela por lo que es está que pasando. está caliente, está caliente. Mm. Ustedes saben que hoy empecé el editorial contando que había visto, más específicamente en C5N, muy largo rato a un periodista decir que el ataque se verá si se hace o no, porque están viendo, porque Maduro pidió 100 salvoconductos para salvarse y no sé qué, y es pura carne podrida eso. La verdad que se están diciendo tantas estupideces en relación a esto. Y sí, y sí. Yo quería, ¿Cómo lo digamos, enfocan? sí, a mí me gustaría, digamos, enfocarlo desde una teoría de la historia. Y en este sentido, me gustaría citar un pequeño fragmento que van a reconocer inmediatamente, que dice así. Hegel dice en alguna parte que todos los hechos y personajes de la historia universal se producen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar, una vez como tragedia y otra vez como farsa. Cosidier por Danton, Louis Blanc por Robespierre, La montaña de 1848 a 1851, por La montaña de 1793 a 1795, El sobrino por el tío. Bueno, eso es el arranque del 18 brumario de Louis Bonaparte de Marx. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el gobierno de Estados Unidos, o sea, el imperialismo yanqui, desde hace un puñado de meses ha enviado frente a las costas de Venezuela 11 buques de guerras, entre los cuales está un crucero lanzamisiles, un portaaviones, que es el Gerald Ford, un submarino nuclear y alrededor de 15.000 efectivos. Ahora, como si todo esto no bastara, hace una semana, 10 días, Trump ordenó que se cerrara el espacio aéreo de Venezuela. Y Estados Unidos, ¿qué viene a hacer? Viene ampliando básicamente una operación que según ellos está destinada a interceptar narcolanchas en el Mar Caribe, pero lo único que logra o que ha logrado hasta ahora es matar a pescadores, o sea, pescadores que salen al Mar Caribe a hacer su trabajo, que es pescar. Ahora, digo esto porque algo parecido a lo que está aconteciendo en Venezuela, en América Latina, lamentablemente, ya pasó hace 35 años, en 1989, cuando Estados Unidos invadió Panamá. Bueno, esa operación militar se organizó durante el gobierno de Bush padre, ¿no? Y se la conoció como Operación Causa Justa. Ahora, ¿el propósito cuál fue de esa operación? Derrocar al gobierno de Noriega, de Manuel Noriega. Y Estados Unidos en ese momento había declarado a Noriega mafioso y narcotraficante, lo mismo que está haciendo ahora con Claro. Maduro. En ese caso quería el canal. Exacto. Bueno, aquí está la repetición de la historia. ¿Qué está haciendo Washington? Construye la figura del líder revolucionario popular como un actor criminal antes que un actor político. Ahora, ¿por qué hace esto? Porque el imperialismo sabe que políticamente no puede subordinar una experiencia revolucionaria, que no puede dominarla, y entonces tiene que transformarla en otra cosa, en un actor narco. Ahora, tanto Noriega como Maduro son construidos como dictadores, como narcotraficantes, que ponen, dice Estados Unidos, que ponen en riesgo la seguridad yanqui. Pero yo ahí quiero decir una cosa, que los aparatos que ponen en riesgo la seguridad yanqui, los aparatos mafiosos, los grandes aparatos narcos,
residen en el corazón del capitalismo, o sea, residen en Washington o en Nueva York. Ahora, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Amenaza con una guerra, antes se habló de una guerra cognitiva, pero a mí me parece que estamos frente a una guerra que pretende provocar un cambio de régimen en Venezuela, un cambio de régimen que sea favorable políticamente a los Estados Unidos, pero que sea favorable también a los Estados Unidos en el nivel de los bienes naturales comunes. ¿Esto qué quiere decir? Apropiarse del petróleo y sobre todo destruir la alternativa popular revolucionaria. Termino con esta idea. La narrativa yanqui lo que moviliza es un marco legal, pero que también es un marco moral para la intervención, y lo que sugiere esa narrativa es que se persigue a un narco. Pero puesto que la historia siempre se repite dos veces, con un matiz, me parece a mí, leyendo esa historia, que lo que pasó en Panamá revolucionario. O sea, que el imperialismo se va a chocar de bruces, finalmente, con esa experiencia revolucionaria que es la experiencia bolivariana. Ahora, Carlos, a ver qué hacemos. Bueno, sigo la misma línea de razonamiento de Rocco. Estados Unidos tiene menos del 4% de la población del mundo, pero consume entre un cuarto y el 30% del petróleo del mundo. Eso hace que ningún presidente sea capaz, venga del partido que sea, de decirle a ese pueblo que tiene que bajar ese nivel de consumo. Y como no lo pueden hacer, eso significa invasiones, guerras, despliegue militar, etc. Además, el petróleo venezolano tiene la ventaja para los Estados Unidos, primero de la cercanía, y segundo de que justamente por la cercanía y por la historia de la provisión del petróleo venezolano, las refinerías de los Estados Unidos están mucho más adaptadas al petróleo de Venezuela que al petróleo de otras latitudes. Así que es un recurso central. Ahora, el segundo punto que necesitan conquistar, o en este caso doblegar, es la dignidad. Es decir, Venezuela no cuenta solo como proveedor de petróleo. Lo que hay que destruir es la dignidad, es el ejemplo. Es lo mismo que sucede con Cuba, Claro. ¿no? Como países tan atacados, tan asediados, pueden sostener semejante nivel de dignidad soberana, ¿no? Venezuela, coincido que el esquema es el mismo que el Panamá de Noriega en 1989. Hoy justamente estaba reescuchando una locución de Chávez, de Hugo Chávez, vaticinando exactamente esto. Decía, no, nos van a calificar de manera directa y personal como narcotraficantes. Ahora, Venezuela no es Panamá, no es la Panamá del año 89 que todavía no había recuperado el canal. Venezuela es más, y el mundo tampoco es el del año 89. Y Estados Unidos no es el del año 89. En el año 89, Estados Unidos iniciaba la derrota del bloque socialista con la caída del muro y el inicio de la globalización. Hoy está en retirada en el mundo, está en retroceso en el mundo. Quiere decir que hay contactos con China, con Rusia, que están advirtiéndole a Estados Unidos la dificultad que va a tener en el caso de que atacara militarmente a Venezuela, sino que hay que resolverlo a través de una negociación, de un diálogo, al cual el presidente Maduro está dispuesto, como ya lo ha dicho, y que incluye también la provisión de petróleo, pero no en las condiciones en las que está, en la que tiene decidido los Estados Unidos. Lo último que quiero decir es que estas medidas, ustedes fíjense que las tres medidas que toman los Estados Unidos, que ninguna tiene que ver con un crecimiento genuino de su economía, con una recomposición de su sociedad interna, al contrario, es la política de aranceles, la política de sanciones unilaterales y la política de amenaza militar. Pero las tres son producto del retroceso. Ninguna de ellas es una política expansiva, son políticas
defensivas. Cuando uno tiene necesidad de amenazar con el poder militar, es porque está retrocediendo en términos políticos. Y creo que esa es parte del contexto. Podría hablar un poquito más, pero lo puedo dejar para una segunda intervención después de Rocco, como quieran. Claro. ¿Vos querés agregar algo, Jorge? Me gusta escuchar en este caso. No, y si no agrego un par de cositas muy chiquitas, después lo dejo a Rocco. Hay problemas internos en los Estados Unidos también. Ustedes fíjense que una ciudad Sí, claro. que ha adquirido un carácter emblemático como Nueva York por la nominación de su nuevo alcalde, se ha convertido en un centro de divulgación del tema de Venezuela y de difusión de la negativa que una parte muy importante de la sociedad norteamericana tiene. Y el propio jefe del Pentágono, que ahora se llama secretario de Guerra, no secretario de Defensa, afronta acusaciones muy fuertes en el Senado, que ellos llaman de las ejecuciones extrajudiciales, es decir, haber asesinado personas inocentes sin proceso, que eran los tripulantes de las lanchas o de las balsas pesqueras que estaban en el Caribe, acusándolas de ser parte del narcotráfico. Quiere decir que yo creo que esto es parte del histrionismo de Trump, que gracias a ese histrionismo él consigue una visibilidad mucho mayor al poder real que tiene y que una concretar la amenaza militar puede traer consecuencias irreparables, no solamente para Venezuela, sino también para los Estados Unidos. Así que yo creo que si todavía no se ha concretado es porque se están negociando con otros actores para evitarlo. Sí, el otro día nosotros hicimos una comunicación telefónica desde Caracas con Sergio Rodríguez Gelfenstein, que ha sido colaborador nuestro, que escribió un par de libros con Jorge también, ex militar venezolano, ex embajador venezolano, no me acuerdo en qué país fue embajador Sergio. Este, pero él nos decía que esto tiene una impronta muy psicológica, que una invasión terrestre a Venezuela, primero hay que conocer la geografía. Nos decía que hay 100 metros de playa y después una montaña. Y a mí me impresiona, y por esto les quería preguntar, ¿cómo lidiamos nosotros sabiendo, por ejemplo, cuando invadieron Irak con el tema de las armas químicas, hubo gran parte de la gente que se lo creyó? Pero ahora es imposible creerse que Maduro es un narcotraficante, porque todos sabemos para qué está haciendo Trump todo lo que está haciendo. ¿Cómo convivimos con las falacias? Cuando vemos incluso periodistas, lo que yo les comentaba al principio en la editorial, que saben cómo es la verdad, pero te cuentan otra cosa. Bueno, pero espera, antes de Rocco, porque sé que Rocco va a tener mucho para agregar, pero algo muy breve. Vos fíjate que hace poco se conoció la nominación de Corina Machado para ganar el premio Nobel, ahora lo tienen que entregar, creo que en estos Sí, días, la semana que viene. va Milei a acompañarla. Sí, Está por eso. viajando. Y Está viajando. y la verdad, eso que parecía una trascendencia internacional para legitimar a la oposición venezolana, no lo ha logrado, no ha tenido el eco suficiente. Venezuela tiene una unidad cívico-militar muy grande porque parte del show de los Estados Unidos tenía en cuenta que podía lograr un agrietamiento de las Fuerzas Armadas para que desde el interior de las propias Fuerzas Armadas surgiera el cuestionamiento a Maduro. Tampoco lo lograron. No lo lograron. Y aquí me remito a algo vinculado con la Argentina. En esta actividad que tuvimos ayer, que comentaba Jorge, yo decía en unas breves palabras que, que Venezuela es un ejemplo de haber construido subjetividad revolucionaria, subjetividad antiimperialista, una construcción de sentido soberanista. Ustedes fíjense que nosotros tuvimos una amenaza de caída del dólar, una promesa de rescate financiero de parte de Trump, y eso modificó el clima electoral en la Argentina. Imagínense, es decir, para que nos demos cuenta del desbalance de subjetividad Claro, tal entre cual. el proceso venezolano y el proceso argentino. Ellos Tal tienen cual. el portaaviones más poderoso militar del mundo en las
en los linderos de su mar territorial, y eso ha acrecentado su subjetividad nacionalista, defensiva, antiimperialista. ¿Cuánto tenemos que construir nosotros para resistir asedios mucho menores a lo que está resistiendo el gobierno bolivariano y el pueblo bolivariano de Venezuela, ¿no? Tal cual. ¿Rocó? Sí, apenas, digamos, dos apuntes, dos notas. Una que tiene que ver con el cártel de los soles. Eso es una creación de la imaginación imperialista de Trump. Sí. Supuestamente estaría liderado por un presidente, ¿no? Por Maduro. Ahora, ese cártel no se menciona en ningún informe, pero No, no es se como la menciona. RAM, es como la RAM en el sur de los mapuches. Son organizaciones Exactamente. que no existen. Exactamente. Ahora, el cártel de los soles, Sandra, no se menciona en el informe principal, o más bien de la principal organización antidroga del mundo, que es la ONUD. La ONUD es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es una agencia de la ONU que se ocupa de la lucha contra el narcotráfico, de drogas. Es una la justicia y la paz. Bueno, en el informe de esta agencia no se menciona en ningún momento el cártel de los soles y ni siquiera aparece una notita a pie de página en los informes de ninguna agencia europea ni de otra agencia de anticrimen del planeta. Entonces, ¿cómo puede una organización criminal tan poderosa ser completamente ignorada por quienes trabajan en el ámbito antidrogas? Esa es una pregunta. Y Y debe luego, ser que no existe. exactamente. Y luego Bueno, la segunda. es la RAM de los mapuches, es las armas químicas que había en Irak para justificar la invasión, o es la organización ruso-iraní-venezolana que mató a Nisman. Exacto, son siempre lo mismo, siempre lo Son esas mismo. fantasías, son esas fantasías. Por eso es muy importante lo de Gustavo Petro, es muy claro en plantear esto que planteaba Rocco al principio. Eh, el problema del narcotráfico está en las metrópolis, no está en Sudamérica. Allí se controla socialmente y se obliga a modificar cultivos por la fuerza, eso es lo que hace la DEA. Pero el negocio, tanto del consumo, como de la valorización financiera de las sustancias ilícitas, está en el corazón del capitalismo, no está en América Latina. Claro, Y claro. el segundo apunte, si me permiten, y no quiero ser más larguero, deberíamos decir eso, que no hay capitalismo sin merca, que si quieren, si le preocupa tanto, digamos, qué sé yo, la dominación, la subordinación, la alienación del capitalismo, que producida en parte por los estupefacientes, el narcotráfico, deberíamos pensar en alternativas al capitalismo. Y para ayudar al digno pueblo bolivariano de Venezuela, nosotros en la Argentina podemos hacer mucho, revocar la experiencia mileana. Ay, sueño con el lío. Compañeros, muchas gracias por el Gracias, conservatorio, siempre se me mezcla. Hasta la gracias, un próxima. abrazo. Un Fuerte Abrazos, abrazo. Abrazo abrazo, a buenas los abrazo dos. noches. grande. Chau, Abrazo a chau. los dos. Ahora nos vamos a un tema musical.
No, Ahí sí, estamos ya llegamos. volviendo. Escuchábamos, Ahí escuchábamos. Estamos escuchando a la Triple Nelson haciendo su tema Deja su lugar. Bueno, ahora sí vamos a reencontrarnos con el doctor Ricardo Gené. ¿Cómo le va, Gené? Bien, ¿qué dicen? ¿Cómo están Tanto ustedes? tiempo, ¿cómo anda? Encantado de estar nuevamente con ustedes y con Radio de las Madres después de una semana que tanto se habló de Eve. Qué genial que ha sido. Claro, Qué claro, genial que porque ha eran sido sus Eve. 97, Una eran sus maravilla. 97. Bueno, hoy Bueno, queremos que nos hable sobre vacunas porque, bueno, sí, hay rebrote de tos convulsa, sí, rebrote de te sarampión, rebrote de te sífilis. comento, el núcleo de lo que voy a decir yo no me pertenece como creación mía, sino que es un posicionamiento intersocietario sobre Ujú. vacunación de las principales sociedades médicas de Argentina, que han hecho este posicionamiento y explicaron qué es lo que piensan ellos de ¿Cuándo por lo qué. hicieron? ¿Cuándo lo Y lo hicieron? hicieron hace pocos días, hace Ah, pocos días. ahora, esto es reciente. Ok. Es nuevo, nuevo. Después del debate antivacunas en el Congreso. Sí, bueno, esto podría ser una contestación Claro. a ese acto lamentable. No, es que se nos Bueno, están empieza acercando. diciendo que la vacunación, fíjense esto, es junto con el acceso del agua una de las intervenciones sanitarias que más vida ha salvado en la historia. Y la OMS estima que los programas de inmunización evitaron en los últimos 50 años 154 millones de muertes. ¿Qué significa? Seis evitaciones de muerte por minuto en los últimos 50 años. Si hay algo importante es que si uno hace algo médicamente, evitar la muerte, ¿no? Claro. Fíjense lo que logran las vacunas. Este, bueno, las vacunas, por supuesto, son procedimientos preventivos. Tratan de, antes de que aparezca la enfermedad, tratan de evitar la infección o de reducir la gravedad de la infección. Pero no solo reducen ese riesgo individual del individuo que se enferma, sino también el riesgo colectivo, la inmunidad de grupo, ¿no? Que llamamos, que protege especialmente a quienes no pueden vacunarse por diversas razones. Ujú. Entre el 2021 y el 2030, la vacuna contra los 14 patógenos comunes que se aplican a los niños, antidiftérica, antitetánica, anticoquelucho, la del sarampión, la del virus de la hepatitis B, etcétera, se calcula que van a evitar 50 millones de muertes en el 2030 si se logra una adecuada tasa de vacunación. Pero, Gené, ¿por qué puede ser que ahora esté habiendo un rebrote de sarampión? La gente se dejó de vacunar, no piden más la Absolutamente. cartilla. Bueno, ¿La ustedes se cartilla de acuerdan. vacunación no es obligatoria en la escuela? Y claro, ahora evidentemente hay, bueno, viste, esta gente que tiene esta posición antivacuna irán al colegio y no sé cómo se negocia eso, la Porque cuestión. yo me acuerdo que, digamos, las vacunas eran la pesadilla de todos los años de mi infancia, cuando había que empezar las clases y había que llevar las vacunas. Pero Sí, no me claro. dejaban pasar si no llevaba la Y cartilla. no, bueno, que justamente esa obligatoriedad en realidad tiene un efecto beneficioso desde el punto de Totalmente, vista de la salud pública incalculable, claro. incalculable. Yo Y ya eso les se hablé dejó a de ustedes, hacer. sarampión. Una Sí. vacuna cuando cumple un año y una vacuna a los 5 años ya acabó, ese niño no va a ni los no, nadie. Bueno, así que es importante esto. Los modelos, dice, de impacto sugieren que las vacunas contra el COVID, y es importante porque el COVID ha sido tan deleterio Sí, en claro. tantas cosas, pero también dio origen en buena parte a esta actitud antivacuna. Porque se acuerdan, se empezó a hablar de los Sí, empezó negociados, ahí, empezó ahí. que sí, que era cierto que no tenía la suficiente medidas de seguridad, como se hace cuando sale cualquier droga, que tenés 4 o 5 años que se están utilizando esas drogas en dosis creciente, con estudios de seguridad, de eficacia. Acá no había tiempo, No, las claro que no vacunas había salieron. tiempo. Y fíjense, se salvaron 20 millones de personas en el mundo
con una sola aplicación. Con una aplicación. A los que digan de vacunarse contra el COVID, yo digo, ¿usted no se acuerda que en el Sí, 2020 sí. teníamos 200 muertos por día? 200 muertos por día. Bueno, Sí, y este dato refleja el valor de contar con plataformas de vacunación que puedan responder rápidamente, aún en un contexto de una pandemia sin precedentes, como fue la pandemia del COVID. Lo mismo pasa con la. Poliomielitis. ujú, Yo como soy un hombre grande, yo viví la epidemia de poliomielitis siendo un niño, porque la polio ataca claro. principalmente a los niños. Y lo que hacíamos en esa época, en el año 53 y después en el año 56, este, eh, yo llevaba una bolsita acá en el pecho con alcanfor y pintábamos los árboles con cal. Eso era lo que podíamos hacer contra la polio. Y la polio es una enfermedad devastadora. ¿Y En el por qué 56. pintaban los árboles con cal? Y porque ¿Qué se significaba presumía eso? que de esa manera uno mataba el virus. Una cosa. Ah, No había nada, no Sandra, había no había. nada. Este, y bueno, a mí me tocó después, 15 años después o 20, en los 70, ver individuos que tuvieron una polio grave y que con parálisis respiratoria y que vivieron porque se los metió en un pulmotor, de los cuales nunca más pudieron salir. Están en una carcasa metálica que solo lo queda afuera la cabeza, todos los días del año. Bueno, ¿qué pensamos? ¿Vamos a dejar de vacunar contra la polio? Eh, Es eh, realmente es algo enloquecedor lo que está pasando. es una cosa terrible, uno diría criminal, ¿no? Claro que Bueno, sí. ahora a los niños se los vacuna de vuelta con la vacuna Sol inyectable a los 2, 4 y 6 meses, porque es aún más efectiva que la Sabin. Entonces, la vacunación es una política de salud esencial, que está respaldada por una robusta de evidencia. Los beneficios superan ampliamente a los riesgos. Protegerse uno es proteger a los demás. Al vacunarnos reducimos la circulación de los patógenos y cuidamos a las personas más vulnerables, que son los lactantes, las personas con inmunodeficiencias y los mayores de 65 años. Los profesionales de la salud tenemos la responsabilidad de liderar con el ejemplo, pero no solamente los médicos o los profesionales de la salud. La población general tiene un rol protagónico. Debe consultar fuentes confiables, espero que esta sea tomada como tal, completar los calendarios y no postergar la vacunación por temor o por desinformación como la que están circulando en este momento. Entonces, quiero decir esto, las vacunas no son una opinión. Yo opino, Claro. no, las vacunas no son una opinión, son una herramienta científica probada que ha cambiado la historia de la humanidad, evitando millones de muertes, discapacidades y sufrimiento evitable. Entonces hay que mantener el esquema, hay que cumplir con él y eso va a ser verdaderamente volver atrás. Nosotros con la polio el último caso fue en el año 1984, pero aún así la Organización Panamericana de la Salud dice que la Argentina tiene riesgo significativo de volver a tener polio porque hay baja tasa de vacunación. Entonces, es una cosa terrible. Bueno, La verdad que sí. para terminar, yo quisiera decirles que, bueno, yo invito a gente conocida cuando voy a hablar de temas que me parece que puedan ser de su interés.
Esta vez lo invité a Marcelo Ruiz. Marcelo Ruiz es un doctor en matemáticas y es un hombre que ha trabajado muchísimo en salud y fue rector de la Universidad de Río Cuarto. Y entonces, hoy al mediodía fue eso, y él me mandó un material extraordinario que se llama Anatomía de los antivacunas en Argentina, a cargo de Nicolás Biotti, que es es doctor en antropología y miembro del CONICET. Y fíjense que este hombre dice, que el crecimiento de los movimientos antivacunas se vincula a una crisis de creencias, anclada en un proceso de desconfianza hacia una serie de instituciones políticas, estéticas, económicas y científicas. La crisis de la verdad es la crisis de las instituciones que la sostienen, pero eso supone siempre la construcción de otras certezas. ¿Cuáles son las certezas de los que rechazan la vacunación? ¿Puede la desconfianza ser un vehículo de nuevas instituciones? En Argentina se encuentran por lo menos dos estilos de desconfianza hacia las políticas de cuidado, que incluyen a las vacunas contra el COVID-19. Uno es el estilo antipopulista, de carácter estrictamente político. Es decir, hacen campañas contra las vacunas por una idea política. Totalmente. Y el otro es el que se inspira en modelos de vida holísticas y terapias alternativas. Es decir, ¿por qué se adhieren? Y se adhieren porque tienen una postura reaccionaria, ¿no? Y porque ellos creen en la individualidad y no en el grupo. Creen en la individualidad y no en el grupo. Bueno, no es de extrañar que con esos pensamientos tengamos esta campaña. Lo lamentable es que lo hayan hablado en la Cámara de Diputados. Muy clarificador. Gracias, doctor Gené. Gracias. Bueno, hasta la próxima. Hasta pronto. Quizá estas medidas de interpretación de por qué existen pueda ser motivo de una ampliación en una próxima charla. Por supuesto que sí. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Una tanda a nosotros. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Hola, aquí Adrián Stoppelman para invitarte a la función despedida de Inteligencia Artificial. el sábado 13 en la Flor de Barracas de Suárez 2095. 2x1 en entradas por Passline. Despedida, sábado 13, la Flor de Barracas. Inteligencia Artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón.
antioxidante. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, wow. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, vamos a un peloteo para consignar lo que pasó este fin de semana en México. Impresionante, 700.000 personas en el Zócalo y los alrededores para conmemorar los 7 años de la llegada a México del proyecto de la Cuarta Transformación. Y también esas 700.000 personas fueron a diluir esto que la prensa de derecha y Estados Unidos estaban inventando embrionariamente, que es la oposición mexicana contra el populismo mexicano. Bueno, parece que el pueblo mexicano está lo más contento con Claudia Sheinbaum. Veamos el video. Muchas gracias a todas y todos que tienen repleto este hermoso Zócalo y todas las calles aledañas. Saludo con alegría a las y los jóvenes que decidieron marchar y juntarnos este día en esta plaza. Nos reunimos para celebrar 7 años del inicio de una nueva era en nuestro querido México. En 2018, el pueblo tomó una decisión sabia y valiente: iniciar una nueva etapa, la del renacimiento de México, con Andrés Manuel López Obrador al frente. A nosotros nos corresponde construir el segundo piso de la transformación de la vida pública. ¿Qué nos distingue? ¿Qué somos? Humanistas que amamos nuestra patria y al pueblo de México. Nada de esto sería posible con los gobiernos del pasado neoliberal. Ellos nunca han querido al pueblo. Hoy más que nunca, México avanza con dignidad, con justicia, con unidad y con la fuerza invencible de su pueblo. Les agradezco en lo más profundo del corazón su apoyo. No estamos solos. ¡Ánimo! México es ejemplo ante el mundo y seguimos haciendo historia. ¡Viva la transformación de México! ¡Viva México! Maravilloso, ¿no? Uf, sí, la verdad que sí. Maravilloso. ¿Lo habías Este, visto? sí, lo había visto, lo vi completo, pero me gusta cómo terminó este video, ella yéndose para adentro con Jesús, que se llama su compañero, así se llama, es su segundo marido, y la verdad que esa muestra de ternura y de compañerismo es muy emotiva para mí. Un poquito nos hace acordar a la época de Cristina, ¿no? A la época del primer, segundo gobierno de Cristina, cuando había esas marchas y ese roce y esos abrazos y esos besos. Y todo lo típico de los gobiernos populistas, porque se le dice gobiernos populistas a los gobiernos que son del pueblo. Nosotros Claro. hemos tenido que padecer esa deformación de lo popular. Ah, el otro día estaba acordándome de eso, que por ahí es un buen momento para soltarlo ahora, que así como nos han confundido el habla, el lenguaje, que ya comentamos, ¿no? Que siempre tiene que ver con
la fuerza de la derecha, el lenguaje está íntimamente unido a la derecha porque el lenguaje está forjado por el poder y el poder siempre ha sido de la derecha, históricamente en casi todas partes. Eh, y así como nos han convencido de que no existe lo popular, solo el populismo, porque a lo popular le han dicho populismo despectivamente, y entonces cada vez que uno ve una escena realmente popular como esta de México, realmente popular como las que vemos ahora en Venezuela, o realmente popular como las que vivimos nosotros durante los 12 años kirchneristas, nos han convencido de que eso es peyorativo. Y lo mismo pasa, yo pensaba el otro día que estaría bueno de aplicar, porque recordaba que cuando te la hago un poquito larga este peloteo, Jorge, porque hay pocos mensajes, porque se ve que la gente pero recordaba que cuando aquí llegó la dictadura militar, justo fue cuando se murió Franco en España. Entonces, mientras acá nos empezaban a apretar y empezábamos a carecer de libertad, en España empezaba la fiesta de la democracia después de 40 años. Entonces era increíble porque España estaba por fin en libertad después de 40 años y desde la Argentina, que estábamos en dictadura, lo que nos decía el poder, es decir, los medios de comunicación hegemónicos, es que lo que veíamos de España era libertinaje. No libertad, libertinaje. Y yo pensaba, habría que decirles a los libertarios que están confundiendo la libertad con el libertinaje, ¿no? Que lo que estamos viviendo no tiene un pedo que ver con la libertad, que es una degeneración de la libertad lo que nos traen. Y que, bueno, hay que volver al pueblo, si le quieren decir populismo, díganle como quieran, le quieren decir comunismo, díganle como quieran, no chupen un huevo, como le dicen. Lo que queremos nosotros es que las mayorías sean las que decidan su propio destino y no 10 tipos que tienen toda la tarasca. Si vos sabés que se me ocurre, Sandra, ellos nos dicen populistas, ¿no? ¿Cómo debiéramos decirle a ellos? Ellos son minoristas, ¿no? Porque ellos creen que las estructuras institucionales, los gobiernos tienen que ser de las minorías, ¿no? No de las mayorías. En realidad, todo lo que exprese y represente la mayoría es populista, porque en realidad tiene que ver con el pueblo, con lo grasa, Claro, no como ellos que fueron ayer al abierto de polo. Mirá la anticasta, que se va al abierto de polo y se abraza con Adolfito Cambiaso. A ver, Claro, los los inútiles que lo votaron, los imbéciles que lo votaron, los que la casta tiene miedo. Mirá qué miedo que tiene la casta. En Sí, abierto yo de creo polo. Es increíble. cuando la sociedad, gran parte de la sociedad, abra los ojos respecto a este velo le cubre los ojos en este momento, vinculado a una apuesta por un mundo que no existe, porque en realidad cuando dijo Milei, la casta tiene miedo, eh, sustituyó el poder real por el poder político. En realidad le hizo creer a la sociedad que el poder real de esta sociedad es el poder político. Y la realidad es que no es así. Ojalá lo fuese. No, En ojalá no Venezuela es el fuese. poder político. En Venezuela es el poder político. En China es el poder político. En Cuba es el poder político. Ahí la política tiene el poder. Porque ¿qué es la política? El consenso de la construcción entre las grandes mayorías que hacen política. Acá lo tienen las minorías y no es la política, son los mercados. Son los mercados. Los Trump del mundo que te compran o venden una elección con un aporte de 3 migajas y un plato de lentejas. Entonces, ellos que nos acusan de representar las mayorías como si eso fuese un pecado, bueno, hay que señalarlos como que ellos son los representantes claros, lo opuesto de representar a las minorías. Y un elemento más que me parece importante señalar respecto a esto, ¿no? Yo creo que nunca ejercimos la política con la seguridad de sabernos mayorías. Nunca ejercimos la política con la certeza de saber que la política tiene que orientar el mercado y no negociar con el mercado. Es decir, la política, las decisiones mayoritarias de una sociedad no pueden ser negociadas con el 5% de la sociedad.
puede ser negociado con con el 100, pero no con el 5. Si el 5%, el poder real, sigue teniendo más poder en la Argentina, el poder, digamos, que el mercado tiene más poder que la política, estamos en un problema. Tenemos que llegar a un momento que la política discipline al mercado. Y si no disciplina al mercado, lamentablemente el mercado te disciplina. Me encanta eso de disciplinar al mercado. Yo quiero disciplinar a todo el mundo. Bueno, te dejo que te vayas a hacer el pollo. Hoy tengo Borscht. Bueno, anda a hacerte el borscht, que yo ahora me llegaron todos los mensajes juntos. Chao, chao. Chao. Sepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, vamos con los mensajes. Me habían entrado 3 y yo pensé que había 3 porque es feriado y no había nadie, pero ahora me entró un choclo, así que bueno, vamos con los mensajes. Hola Sandra y equipo de Jugo de Limón, gracias por estar siempre. La escucho por la web siempre que puedo. Luis B desde Wanda, Misiones, setentista, Jubi, me pone. Setentista y Jubi. Yo había escuchado de los Disca, pero no de los Jubi, así que tenemos más palabras cortas. Porque los Disca entraron con División Palermo, pero esto de los Jubi es nuevo. Vamos acortando, la verdad, el idioma. Bueno, gracias, Luis. Otro. Hola, Sandra. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar hoy, que es feriado. Se valora mucho tu compañía y las reflexiones tan necesarias. Leí, y lo dijo alguien en la radio, que Armenia compró 18 F-16 por 28 millones de dólares. Por 28 millones de dólares. Nosotros pagamos más de 300 millones por 6 aviones. Más, creo que están programados para no poder atacar aviones de combate de la OTAN. Abrazo grande. Genial, Eric Calcaño. Sí, lo de los cazas, esos es... Bueno, es lo que estamos acostumbrados a hacer. Así como le compramos ropa usada a Estados Unidos, también compramos aviones que no los quiere nadie más que nosotros, que los compramos por compromiso. Ahora, el tema es el delirio de este gobierno, que no hay plata para que los chicos coman y compramos aviones casa, cuando le importan a quién. Ni las Fuerzas Armadas estaban... Las Fuerzas Armadas lo que quieren es que les funcione la obra social y que les aumenten los sueldos. Y les iban a querer casas en este momento. Primero la sopa, después los casas. En la lista de prioridades de cualquier ser humano con 2 dedos de frente es primero la sopa o el churrasco para los pibes y después los casas. Ni en los militares quieren los casas. Ahora, disfrazar eso de patriótico, pero anda a cagar. Otra vez es burlarse de la patria, decir que esos aviones son los guardianes de los cielos. ¿De quién? ¿De Monroe? ¿De quién? Bueno, hola Sandra, coincido con lo que decís sobre la línea editorial de C5N. Radio 10 tiene o tuvo los domingos un programa conducido por Dante Gebel, el pastor evangélico. Ah, mira vos. Al menos llamativo. Vivi, San Fernando, provincia de Buenos Aires. Hola Sandra, los F-16 de antaño están en Las Higueras, Río Cuarto, Córdoba. Sí, lo dije, en Las Higueras. Gustavo de Villa María. Sí, me acordaba que era en Las Higueras. Otro. Gracias por la editorial, Sandra. Es verdad, a veces dan vergüenza algunas transmisiones de C5N. Una anécdota. ¿Por qué criticamos a C5? Por supuesto que tiene muchas más cosas rescatables C5N que otros canales de noticias, pero lo que yo digo es que como tiene algunas cosas rescatables, uno se abandona, uno baja la guardia, no está listo para una operación psicológica. Porque esto de decir que la invasión terrestre de Estados Unidos todavía no se produce en Venezuela porque están negociando el salvoconducto que pidió Maduro, es carne podrida de la embajada. Eso no es así de ninguna manera. Y no es así de ninguna manera porque Maduro es de la estirpe de Allende. Hay gente que no está jugando a la política. ¿Ustedes creen que alguien como Diosdado Cabello va a pedir un salvo? También Michi decía,
Con Maduro no hay problema. El tema es que Estados Unidos no quiere darle el salvoconducto a Diosdado Cabello. ¿Vos te creés que un tipo como Diosdado Cabello, que invirtió toda su vida luchando contra el imperialismo, va a escapar de su país con un salvoconducto de Trump? ¿Pero vos te crees que son todos iguales, que están cortados por la misma tijera? Eso es lo que quiere Trump que creamos. Eso es lo que la derecha quiere que creamos, que somos todos iguales, pero no somos todos iguales, ni los políticos son todos iguales. Hay gente que se queda a morir donde debe morir, que es luchando junto a su pueblo. A un revolucionario no pide salvoconducto. ¿De qué están hablando? Entonces, cuando uno escucha semejantes pelotudeces, que además son carne podrida de la embajada, la verdad que no hay ninguna línea editorial que aguante eso. Y más a traición, porque en un canal, si fuera el canal de Infobae, bueno, estoy preparada. Pero el C5N es a traición. Entonces tengan más cuidado con la línea editorial. No se puede quedar bien con todo el mundo, chicos. Tienen que elegir una línea editorial. No vuelvan loca a la gente. Hola Sandra y Jorge. La IA y la robótica harán desaparecer el empleo laboral y consecuentemente el sueldo. Todos seremos desadinerados. No, salvo que vayamos con China, porque en China hay inteligencia artificial, pero no hay desempleo. Cuando yo les pido que cuando hablemos de este tipo de cosas, seamos precisos, porque no es un fenómeno mundial ni per se, es lo que está haciendo Occidente con la inteligencia artificial, que no es lo que está haciendo todo el mundo con la inteligencia artificial. Entonces seamos claros con esto, ¿no? No habrá más pobres. Con ingreso básico universal no habrá más pobres porque todos estarán adinerados y tendrán dinero No, ¿quién nos va a pagar un salario universal? Pero no, son capaces de exterminarte antes de pagar un salario universal. Estos de acá no, ni locos. No estoy de acuerdo para nada, Héctor. No va a haber ingreso básico universal en Occidente nunca. Hasta que sea Estados Unidos derrotado, por supuesto, ¿no? Estamos salvados, Sandra. Tenemos aviones de combate chatarra descartados en otro país y pagamos millones. Y somos unos vivos bárbaros. La verdad que el mundo por eso quiere a los Menem, quiere a los Milei, porque compra barato lo que no vale nada. ¿Vieron? Qué inteligentes que somos, mientras el país está sumido en la pobreza y el hambre. No todos. Elena de Montserrat. Hola, querida Sandra. Tengo entendido que 3 presidentes de América del Sur, come mierda del imperio en decadencia, van a viajar a Oslo para acompañar a María Corina Machado a la honorable distinción y recepción del Premio Nobel de la Paz. La vergüenza ya no tiene lugar oculto. La vergüenza dejó de existir, pero el asqueo, por suerte, sigue teniendo vigencia. Un abrazo, Rubén de Loma Hermosa. Bueno, el engendro nuestro sí va para allá, está en camino. Ese es su aporte a Trump, ¿no? Es como un devoto que va y enciende velas y hace sacrificios, ofrendas, quería decir, ofrendas, ¿no? Acompañar a Corina Machado, esa salvaje armadora de guarimbas que quemaban vivos a los chavistas, la verdad que es despreciable, ¿no? No hay nada más, nadie puede ser más despreciable que aquel que llama a una intervención militar extranjera en su propio país, realmente. Y así como lo escuchaba Diosdado Cabello el otro día decir, ustedes saben que no hay misiles cazachavistas. Cuando un misil cae, no sabe sobre quién cae. No sabe si cae sobre un chavista o sobre un opositor. Esto lo decía Diosdado Cabello en una manifestación esta semana en Venezuela. Y justamente lo que decía es que ellos tienen la experiencia bolivariana y que Bolívar se adelantó y les enseñó todo y están preparados para lo que tenga que venir. Por eso la enorme indignación cuando escucho estos mamertos, bobalicones que van a cubrir la guerra de Ucrania desde Kiev. Decir que el problema es el salvoconducto de Maduro. Eso es desprestigio también, tan desprestigiante. Es decir, que es un terrorista, un narco, como decir que está esperando su salvoconducto. Hay gente que no pide salvoconductos.
hay gente que se la banca. No es el caso los de acá. Bueno, llegamos a las 10 de la noche. Gracias a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica y Len Pavón por el streaming. Y no sé qué viene, así que me despido de ustedes. Hasta mañana a las 8 de la noche. Chao. Viene Amartya con Julia de Saúl. Wow, wow.